Buenas noches a todos. En nombre del Instituto Integrado Profesional de Capacitación y Desarrollo, les doy la bienvenida. Mi nombre es Marcela Romero Ledesma. Voy a trabajar hoy día con ustedes este tema, sistema virtual de documentos y la gestión estratégica de archivo. Entonces, vamos a empezar, como les decía, esto es un tema que no es nuevo, si bien aparentemente pareciera que fuera nuevo, no es nuevo, y vamos a hablar un poco de cómo fue, cómo es ahora y qué nos toca hacer. Y vamos a ver estos temas en dos partes. Una parte ser digitales. Para que esto suceda tengo dos caminos. Un camino es que todos mis documentos yo los digitalice y los convierta en virtual. Y el otro camino, que es el que vamos a ver en la segunda parte, es cada uno de estos documentos puede nacer como virtual. Hoy día ya tenemos un documento virtual y este documento es la factura electrónica. O sea, ya no es de este año, no es del año pasado, tiene más de 3 años el uso de las facturas electrónicas y que deben estar y formar parte de todo el proceso de trabajar y de virtualizar todos nuestros documentos. Entonces vamos a empezar y como les decía, ¿qué cosa nos ha acelerado ahora? ¿Qué es lo que más nos preocupa hoy día? Hoy día, bueno, nos preocupa la pandemia, pero ante la pandemia yo no debo preocuparme, debo tomar una posición, debo decidir qué hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Cambiar mi forma de trabajo. Todos estamos cambiando nuestra forma de trabajar. Entonces, tenemos que pensar cómo manejamos nuestra información interna, nuestra información con clientes, nuestra información como proveedores. La estamos manejando, y no de ahora, de hace un tiempo, una parte en físico, pero también en virtual. Por ejemplo, a pesar de que nuestros clientes trabajen con facturas electrónicas que me llegan a mi correo electrónico, yo imprimo el PDF de la factura y lo archivo. O sea, estamos haciendo una mezcla de físico con virtual. Y a raíz de la pandemia prácticamente nos hemos virtualizado. Casi todas nuestras compras son, sobre todo al comienzo, cuando estamos en cuarentena, casi todas nuestras compras eran digitales, hacíamos transferencia, tratamos de no manejar dinero. A mí me ha sorprendido muchas tiendas tradicionales, tipo panadería, que solo aceptaban dinero en físico, hoy día han tenido que acomodarse y como no tienen una plataforma de pago, se adaptan a las transferencias. Señores, yo les digo que ya hace mucho tiempo que somos ciudadanos digitales, sino que no nos hemos dado cuenta y no hemos estado usando estas herramientas. Vamos a ver ahora, ¿cuál es la ventaja de un manejo digital? O sea, si bien, como les decía, trabajamos un mix, es una ventaja trabajar en digital. ¿Cuál es la primera ventaja? La transferencia de la información. ¿Por qué? Porque la información digitalizada es ágil de transferir a cualquier área de mi empresa. Un documento que llega a mi mesa de partes, si pasa de un escritorio a otro, se puede tomar un día. Si llega como documento físico y yo lo digitalizo, puedo trasladarlo en un par de minutos. Facilita el comercio internacional. Digitaliza la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar mi orden de compra, a pesar de que la tengo física y la mando física, puedo mandarla por correo electrónico. Y la empiezan a procesar antes de que llegue la física. Los pagos se hacen más rápido con las facturas digitales. Todos los procesos integra a los proveedores externos y permite que la calidad del producto sea en tiempo real. ¿Cuál es mi producto? Mi proceso de compra o mi proceso de venta. Facilita el financiamiento. ¿Por qué? Como les decía, somos ciudadanos digitales.
Toda nuestra información hoy día es digital. Si nosotros tenemos una tarjeta de crédito o tenemos un préstamo en el banco hasta sabe nuestro estado de salud, dónde vivimos, cuánto ganamos, cuánto gastamos. No sé si les ha pasado en esta época de pandemia, muchas empresas financieras nos están llamando y nos dicen, obtenemos un préstamo prepagado. ¿Por qué saben que necesitamos una compra de deuda? Porque ya saben que debemos una tarjeta en algún lugar, o a veces, si estás bordeando los 55, 60 años, te llaman y te dicen, tengo una propuesta de financiamiento, porque ya sabes que en algún lugar, en algún momento, en el corto plazo, vas a pasar a una jubilación, a un proceso de inversión. Entonces, somos ciudadanos digitales y debemos empezar a pensar en el manejo digital. Usamos documentos físicos, pero también usamos documentos electrónicos. ¿Qué es un documento electrónico? Es una categoría particular de documento y que todo documento puede gestionarse por una persona o personas de una organización de acuerdo a sus intereses. Y tenemos gestión de documentos electrónicos o trámite documentario electrónico como un proceso de creación, almacenamiento y utilización justamente de estos documentos electrónicos. Cuando regresemos a la normalidad, nos vamos a encontrar que tenemos una mixtura. Vamos a manejar documentos físicos y vamos a manejar documentos digitales. Al final de estas ponencias, vamos a darnos cuenta que esto es viable, que se puede hacer, que se puede trabajar y que cualquiera puede empezar a hacerlo. Entonces, hablemos de qué cosa es un documento en general. Un documento es información registrada, producida, recibida, desde el inicio de un trámite documentario, el desarrollo con información, con solicitud, hasta el fin de la actividad en una institución o una actividad individual. Este documento consta de contenido, contexto, estructura. ¿Para qué? Para probar una actividad. Desde fechas inmemorables, nosotros documentamos los hechos y guardamos evidencias de cualquier transacción. Un contrato, una firma, un evento, una compra. Eso es documento. Y ese documento es información. Todo documento es información. ¿Y qué es la información para las empresas? Es la vida del negocio. Las empresas sin información no desarrollan, no crecen. La información es para un negocio como la sangre en el cuerpo humano. La sangre recorre alrededor de nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que nos movamos, para que tengamos vida. Cuando se me adormece algún miembro es porque la sangre no corre adecuadamente. Cuando la información no corre dentro de una empresa, la empresa se vuelve lenta, no reacciona, no toma buenas decisiones. Y si no lo hace, no sobrevive. Y justamente en estos meses hemos visto cómo empresas que han reaccionado, como la pastelería San Antonio, ha logrado sobrevivir y se convirtió en bodega y sigue trabajando. ¿En qué basó sus valores? En sus clientes y en sus proveedores. Y tenemos empresas como San Antonio, como es el Haití, por ejemplo, que no reaccionó, no cambió, no se reinventó. ¿Por qué? Porque no tuvo suficiente información para hacerlo. Todo lo hacía en forma más lenta. Entonces, la información es la vida del negocio. Y los documentos, como les decía, tienen información. Los documentos son la esencia de nuestro trámite documentario. Estos documentos tienen estructura, un encabezado, una parte para identificar, etiquetar partes del documento, tipografías especiales, cursiva, negrita, para destacar la parte significativa del documento. Y ese documento es para un trámite o para la historia de mi negocio. Tienen además contexto, entorno, red de relaciones, el documento ha sido creado, utilizado y se relaciona con otros tipos de documentos. Por ejemplo, para que se genere una factura no puede existir
si no existe un pedido, si no existe una orden de compra, si no existe un compromiso de pago? Entonces, los documentos no son individuales, se relacionan entre sí y nuestro trámite documentario consiste justamente en relacionarlos e integrarlos. ¿Y qué es un documento electrónico? Exactamente lo mismo. No existe ninguna diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la única diferencia? El medio en lo que le estoy almacenando. Entonces, mi trámite documentario físico, no virtual, es semejante, ojo, no digo igual, es semejante a mi trámite documentario virtual. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a demostrar al final de estas charlas o procesos. ¿Qué otra cosa importante que a veces se nos escapa cuando hablamos de trámite documentario, cuando hablamos de información? ¿Qué otra cosa es información? Información no solo son papeles, no solo son documentos. Información también son audios, videos, fotos, los informes en Word, en Excel, que yo adjunto como respuesta a un determinado trámite, gráficos, y toda esta información es parte del archivo central. Y para que se den cuenta, por ejemplo, cuando ustedes requieran hacer un cambio de su contrato con una empresa de comunicaciones, el cambio del contrato de su servicio telefónico, ¿qué hacen ustedes? Llaman. Y cuando les contestan, le dicen, señor, lo vamos a grabar. Diga usted su nombre, de su DNI, su dirección, claro y fuerte, y dígame si acepta o no las condiciones. ¿Qué están haciendo? Un contrato en audio. Y eso también es información. Entonces, hoy en día mi trámite documentario, si está manejando solo papeles, está manejando parte de la información. Tenemos videos, tenemos audios, hay empresas, por ejemplo, el Ministerio de Minería, usa mucha información satelital, usa muchos gráficos, y eso también es información. Y esta información, todos son documentos. El audio es un documento, el video es un documento, las fotos son documentos, deben estar integrados en el proceso. Todos estos documentos son parte del archivo central. Cuando es para una consulta activa, que es nuestro trámite documentario, nuestro archivo del año, son archivos de gestión, administrativo, legal, fiscal, contable, técnico. Una vez que acabe el año, tengo una transferencia primaria así hacia mi archivo central, y cuando ya pasan muchos años, tengo una transferencia secundaria hacia mi archivo histórico. Pero, ¿qué pasa en esta transferencia si es física? Vamos a suponer que yo en mi empresa quiero comprar un proyector. La compra de ese proyector, ¿cómo se inicia? Con una solicitud. O sea, mi primer documento es un pedido de compra. Si ese pedido de compra ¿a quién lo mando? Lo mando a logística. Si logística me dice que no hay en stock, procede a comprar. ¿Qué hace? Se contacta con los proveedores y recibe cotizaciones, que es el segundo tipo de documento que recibe. Una vez que recibe las cotizaciones, las evalúa y elige uno. ¿Y qué genera? Una orden de compra. Con esa orden de compra, el proveedor trae el activo al almacén. ¿Con qué lo trae? Con una factura, con una guía, con una copia de la orden de compra. Llega a mi almacén y para que sea pagado este pedido, va a contabilidad y contabilidad revisa. Tiene que estar la factura, la orden de compra, la guía, el pedido, el informe de almacén. Vamos a suponer que son 5 tipos de documentos. Entonces, pero en teoría, el dueño de la orden de compra es logística, es el único que debía tener el original. El dueño de la factura es contabilidad porque la supervisa. Y yo lo único que tengo es mi pedido. Pero ¿qué pasa en la realidad?
Logística, además de la orden de compra, se queda con una copia de la factura, con una copia de la guía y probablemente con una copia del informe de aceptación del producto. Contabilidad tiene el original de la factura, pero tiene una copia de la guía, una copia de la orden de compra, una copia del pedido. Y yo, como quiero saber cuánto costó, me guardo una copia de la factura. Todo esto acá, en mi consulta activa, en mi archivo de gestión. Cuando llega fin de año, todos esos documentos, originales y copia, se van al archivo. Entonces, en un proceso que tenía 5 documentos, probablemente hoy día tenga 15 documentos. Y el archivo central y el archivo histórico crecen y crecen y crecen. Y ese fue el motivo por el cual el siglo pasado se pensó en cambiar un archivo físico o con un trámite físico a un archivo digital con un trámite o un sistema de gestión virtual. Entonces, si estamos pensando en un trámite de documentos que sea virtual, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que hacer es estar dentro de del marco de principios de calidad. ¿Qué significa tener principios de calidad? Significa que mis procesos deben estar ordenados, mis procedimientos tienen que estar actualizados. ¿Por qué? Porque cuando una empresa nace, en su año 1, todos sus procesos son limpitos, ordenaditos. Y no es que no se desordenan por culpa mía, no se desordenan porque yo trabajo mal. Se desordenan ¿por qué? Porque cambian las leyes, cambian los gobiernos, cambian un montón de procesos exteriores que hacen que mis procesos internos crezcan, se dupliquen, y todo el mundo le va agregando esos pasos, pero no le agrega, no le quita ningún proceso. Por lo tanto, nuestros procesos empiezan a engordarse. Entonces, si yo quiero implementar un trámite documentario virtual, lo primero que tengo que hacer es analizar cómo están mis procesos y cómo es que vamos a trabajar. Y el segundo punto es que si yo digitalizo documentos, es decir, los físicos los convierto en digitales, este documento electrónico tiene que ser un documento de calidad. Ningún contador, ningún abogado va a aprobar procesos si mi trámite documentario me muestra un gráfico, un documento escaneado que no esté claro, y siempre va a pedir el físico. O sea, no puedo pasar a un trámite, a un sistema virtual de trámite documentario si no empecé por eso. Punto número 1, ordenar mis procesos y procedimientos. Y punto número 2, todos los documentos que los vuelvo virtuales tienen que ser de muy buena calidad. Y mi siguiente pregunta es, ¿está preocupado el Estado peruano en este tema? ¿Qué es lo que ha cambiado? No solo, como les decía, no solo desde la pandemia, sino desde el año 1991. O sea, tenemos casi 20 años, más, 20 y tantos años, casi 30 años, desde que las empresas pensaron lo siguiente, el gráfico que teníamos acá. Mi archivo central está creciendo demasiado. Necesito reducir el espacio. Ellos se proyectaron a lo que sucede hoy día. Hoy día el metro cuadrado, casi en cualquier parte de Lima, ¿cuánto me cuesta? $2,000, $1,000, puede costarme hasta $5,000 el metro cuadrado. ¿Vale la pena usarlo solamente para guardar papeles? Entonces, su primer pensamiento es, ¿cómo reduzco mi archivo? No pensaron en agilizar el trámite, no pensaron en disminuir costos, pensaron simplemente en ahorro. Entonces, en el año 91 aparece el decreto legislativo 681, que es el decreto para digitalizar con valor legal. ¿Qué significa eso? La propuesta era convertir
todos los papeles y todos los documentos en un formato mucho más pequeño, donde yo pueda almacenar. Entonces, en el año 91 dictan las normas que regulan el uso de las tecnologías de información para archivar documentos, tanto en la parte elaborada convencional como en la producida por procedimientos informáticos. Y esta es la norma principal de digitalización con valor legal. ¿Qué significa digitalizar con valor legal? Es digitalizar un documento físico, convertirlo en un archivo digital que se pueda guardar y con la presencia de un fedatario informático. Más adelante les voy a explicar bien el detalle de este proceso, pero ahí nace, año 1991. ¿Para qué? Para reducir el tamaño de los archivos. Pero en el año 91, les cuento, no habían escáneres. Entonces, este decreto legislativo, ¿a qué apuntaba? A trabajar con microfichas, esos negativos que usan todavía los bancos para guardar la firma de sus clientes, porque no habían escáneres. Pero en el año 92 ya empiezan a llegar los escáneres y hay un decreto supremo, el 009-YUS, que reglamenta el 681 en materia de empresas. Y en el año 96, 5 años después, aparece la ley 26612 y ahí se modifica el anterior y se habla de utilizar escáneres y se le entrega a Indecopi la facultad de ente regulador, se convierte en un emisor de normas técnicas y certificados que tengan que ver con la digitalización con valor legal. Y desde esa fecha, o sea, desde 1996, nosotros, ante la ley, deberíamos poder trabajar con cualquier trámite documentario digital. En el año, a los pocos meses, se amplía este decreto legislativo para modernizar los archivos de las entidades públicas y piden a las empresas del Estado que digitalicen. ¿Por qué? Porque ellos son los que más guardan papeles. En el año 98 determinan que las planillas de pago también pueden ser digitales. Y en el año 2000 aparecen todos los temas de seguridad de la información a raíz de un problema con el año 2000, un error de programación que hubo. Pero hay algo interesante adicional que aparece en el año 2000. A partir del año 2000, no solo se piensa en volver en digital cualquier documento hecho en papel, sino que a partir del año 2000 nace el concepto de la firma digital. ¿Qué es la firma digital? Es un código criptográfico simétrico asignado a una persona y que me va a servir para firmar documentos digitales. Porque ¿qué es lo que le da valor a un papel? Un papel en blanco, sin firma, no tiene valor. Para que tenga valor necesita la rúbrica. Entonces, en el año 2000 crean la ley de firmas digitales para que los documentos nazcan como digitales. Y si un documento nace como digital, es mucho más fácil el manejo del trámite documentario virtual. Y en el año 2002, que es la última ley que hay respecto a eso, es autorizar a las agencias de aduanas para realizar todos los despachos en forma digital para trabajar con procesos de micrograbación, de sustentar todos sus documentos. Este año, SUNAT ha creado todo el proceso para que esto sea 100% digital. Somos el país con 20 años de contratación con medios digitales. El 24 de junio del 2000 se publicó la ley 27291 que incorpora la firma digital a nuestros procesos para cualquier contrato. Vamos a ver más adelante en qué consiste y cómo pueden hacer ustedes para trabajar con documentos que nacen como digitales en su trámite documentario virtual. Esta ley, ¿en qué consiste la firma digital? Esta ley me dice que cualquier ciudadano peruano puede adquirir una firma digital que está compuesta por dos claves, una pública y una privada, y que me va a servir para
firmar cualquier documento digital. Son dos claves. Entonces, aquí, ¿quién participa? Participa el RENIEC, que garantiza al ciudadano, porque yo, si no soy ciudadano peruano o registrado en RENIEC, no puedo firmar un documento. Y el que regula todo esto es igual Indecopi. ¿Qué ha pasado desde ese tiempo hasta ahora? Les decía, no nos hemos dado cuenta, pero nosotros ya somos ciudadanos digitales. ¿Por qué? Porque nuestra información está en todas las redes y por eso es que hace unos 10 años sale la Ley de Protección de Datos Personales para que nadie haga uso de nuestros datos. ¿Quién tiene nuestros datos? Los bancos, los hospitales, las universidades, todos saben de nosotros. Entonces esta ley obliga a esas instituciones que no las compartan. Tenemos nuevos modelos de gestionar las tecnologías de información. El Estado está en el centro de todo este proceso. Hay comunidades virtuales, hay comunidades de exportadores, hay comunidades de negocios, hay movilidad. Hoy día estamos y empezamos la cuarentena con movilidad, es decir, desde nuestras casas, desde cualquier lugar podemos seguir trabajando. Hoy día tenemos personas que están, yo conozco el caso de dos esposos que trabajan uno en un colegio y otro en una universidad, que están ahorita en Europa y siguen trabajando sin ninguna disminución de sus sueldos, sus actividades. ¿Por qué? Porque todo es virtual y puede seguir siendo virtual. Hay gran volúmenes de datos, las empresas están globalizadas, los servicios digitales integrados, eficaces y eficientes están siendo creados. Trabajamos con comercio electrónico no desde ahora, de hace tiempo, sino que la pandemia nos ha puesto delante de cosas que ya habían. O sea, el Estado peruano ha estado pensando en eso, no hoy día ni ayer, lo está pensando, les cuento, desde el año 2004. Desde 2004 el gobierno peruano está trabajando en este entorno para transformar todos los servicios de educación, educación y salud son los más atrasados, pero ahora van a tener que ponerse al día. Seguridad, justicia, es más, tenemos los famosos EJE, que son expedientes judiciales electrónicos. Me parece que fue el Callao que empezó con eso. O sea, ya hay expedientes y trámites documentarios digitales en las empresas, además, sobre todo en las empresas del Estado, ¿no? En energía, en desarrollo digital, en medio ambiente. ¿Por qué? Porque si no trabajamos con servicios digitales, no podemos avanzar al ritmo que necesitamos. Y aquí es donde encaja este concepto del trámite documentario virtual. Hay un reglamento, la ley 27269, que permite que los ciudadanos interactúen con las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para que haya disminución de costos, para entrar en procedimientos administrativos. Hay una ley marco de modernización que empuja a que nos den a los ciudadanos servicios de este tipo. Es más, en el año 2018 se dictó un reglamento por el cual para fines del 2019 las empresas del Estado deberían tener sus trámites documentarios activos al día. Las empresas se asustaron, no todas lo cumplieron, algunas sí, y esas que sí son las primeras que han podido actuar en forma digital en la pandemia. ¿Qué se quiere lograr? El desarrollo de transacciones del gobierno para acercar al ciudadano a través de transacciones de medios electrónicos, trabajar y acceder a la administración pública, protegiendo además estas transacciones. ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos y como empresas privadas, sumarnos a este trámite documentario que ya es virtual en muchas instituciones y aligerar nuestros procesos. Hay un decreto supremo de julio del 2019 que aprueba un plan de competitividad y productividad. Aquí se está empujando una plataforma única del Estado peruano, que debemos conocerla y debemos usarla, hacer uso, y eso nos va a ahorrar tiempo y dinero.
No sé si hay alguna pregunta que la puedan hacer a través del chat, si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, si no, continuamos. Igual en cualquier momento pueden a través del chat hacer sus consultas. Entonces, esto ya está caminando. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Preguntarnos ¿por qué digitalizar? ¿Por qué el gobierno está pensando en eso? ¿Por qué las empresas están pensando en un trámite documentario? Yo les cuento, porque en los 40 o 50 años que existen programas y sistemas, solamente se ha podido manejar en nuestros computadores el 20% de la información, que se llama información estructurada. ¿Por qué se llama estructurada? Porque tiene códigos. Los números, bueno, las facturas electrónicas hoy día han pasado a ser parte de eso. Tenemos el código del trabajador. Tenemos el contrato del trabajador, pero ese contrato no lo podemos ver, no lo podemos integrar, porque es información no estructurada. Tenemos el código del proveedor, pero los contratos y las transacciones con mi proveedor, que son papeles, guías de remisión, cotizaciones, son papeles, son no estructuradas. Entonces, digitalizar significa integrar con lo no estructurada. ¿Para qué? Para incluso mis documentos físicos, mis reportes, mis documentos en Word, en Excel. ¿Para qué? Para poder trabajar yo un trámite virtual en mi escritorio virtual. La única forma de tener un trámite 100% virtual es que todos los documentos sean virtuales. ¿Cómo los hago? Los escaneo o los reportes los convierto en virtuales o los informes en Word y en Excel a través, los convierto en PDF, les pongo un código que los una a los no estructurados y armo expedientes electrónicos virtuales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformar documentos físicos en documentos electrónicos para que puedan entrar a este trámite documentario. ¿Cómo se hace eso? Como les decía, vamos a hacerlo en dos partes. Primero, ¿cómo hago con calidad? Convierto todos mis papeles físicos en digitales para que entren a mi trámite. Pero para eso vamos a hablar de conceptos básicos. ¿Por qué son importantes esos conceptos básicos? Porque la calidad del proceso es lo más importante. Tenemos imágenes digitales, tenemos escáneres, tenemos medios de almacenamiento, que son las herramientas que me van a permitir convertir en digital estos documentos físicos. Vamos a hablar del proceso de digitalización, ventajas, desventajas, cuáles son las etapas que tengo que hacer, y vamos a hablar de la digitalización con valor legal para convertir mis documentos físicos en digitales. Y si es con valor legal, ¿saben qué puede pasar? Puede destruirse el físico y ese digital tiene el mismo valor que el físico. Y vamos, en la segunda parte, vamos a hablar del uso de las firmas digitales que me van a permitir trabajar y convertir estos documentos. Vamos a hablar, como les decía, en la digitalización con valor legal y vamos a hablar de algunos aplicativos que me sirven para manejar todo esto. Entonces, ahí vamos a ver algunos videos, unos ejemplos prácticos de cómo se hace este trabajo. Nos sentimos así todos los días y quisiéramos sentirnos así, es decir, convertir todo mi escritorio, todos mis documentos y mi trámite documentario en un trámite documentario virtual. Pero vamos a empezar con el ABC. ¿Cómo hago para que este proceso fluya y sea realmente un proceso de calidad?
Una imagen digital, vamos a empezar con el concepto de la imagen digital. ¿Qué es una imagen digital? Es una foto electrónica tomada de una escena escaneada o de algún documento. Como por ejemplo esta. La capturo directamente o la escaneo. Esta imagen está compuesta con una cuadrícula llamada píxeles, es decir, con ceros y unos. Y ustedes me dirán, ¿por qué ceros y unos? Porque les cuento que solamente con ceros y unos la información puede meterse en un computador. Lo físico puede convertirse en digital, convirtiéndose solamente en ceros y unos. Como vemos, esta H, ¿cómo se forma? Con prendido y apagado. Y cada una de estas unidades se llaman píxeles. Y eso me habla de la resolución de una imagen. ¿Qué es la resolución? Es la medida que determina el número de píxeles leídos a una distancia lineal de un documento digitalizado. Esta es la unidad de la calidad de mi producto. Y aquí les pido que tengan un papel y un lápiz para que apunten algunos tips que necesitan conocer para tener una imagen de calidad. Entonces, esta medida es dots per inch, o DPI, o puntos por pulgada, o PPI, píxeles por pulgada. ¿Por qué? Porque si una imagen tiene pocos píxeles, es de baja calidad. Si una imagen tiene muchos píxeles, es de muy buena calidad. Pero una imagen con muchos píxeles puede ser pesada. Entonces vamos a ver cómo se hace ese equilibrio entre una y otra. Por ejemplo, esta imagen es de mala resolución. Son imágenes de mala resolución aquellas que si yo las estiro, se ve la cuadrícula. ¿Qué están viendo acá? Los píxeles. No sé si han oído que los chicos dicen, esta imagen está pixeleada. ¿Por qué? Porque estoy viendo justamente esa cuadrícula. Entonces, la resolución es un parámetro fundamental, para predefinir la calidad de reproducción de una determinada imagen. Entonces, es lo que tenemos que cuidar, les decía, para mantener esta calidad y que aquellas personas que yo les presente un documento digital no me lo rechacen y no tengan que ir por el documento físico. Por ejemplo, acá, en la primera imagen nítida, esta tiene una muy buena resolución. En el extremo está una imagen de mala resolución, pero en el centro tengo una que aparentemente se ve bien. ¿Qué significa eso? Que yo a la imagen puedo quitarle algunos puntos, algunos píxeles, para que no sea tan pesada y que siga siendo de buena resolución. Y esto es lo que vamos a ver con las extensiones y la calidad de la imagen. El otro parámetro, algo que me olvidé decirles. Una imagen de buena resolución, y eso apúntenlo, debe tener entre 150 y 300 ppi. O sea, entre 150 y 300 puntos por pulgada o píxeles por pulgada, que es la resolución de esta imagen y además es más liviana. Ese es mi primer tip para una imagen de calidad. El segundo tip, cuando yo escaneo en blanco y negro una imagen a color, ¿qué cosa pierdo? Como ven acá al extremo, estos niños a color se ven perfectamente, pero en blanco y negro se pierden los contornos de la cara de los niños. Entonces, ¿qué cosa tengo que tener en cuenta para escanear una imagen a color en blanco y negro y no perder? Utilizar un concepto que se llama escala de gris. Esta condición de escala de grises es la condición que va a tener o debe tener el escáner, que es el instrumento que yo uso para digitalizar. Entonces, mi escáner, ¿qué características debe tener? Entre 150 y 300 dpi y además escala de grises, porque si no me voy a ver obligada a comprar
escáneres a color, que logística no me va a probar. Entonces, segundo tip, usar escala de grises. Y el tercero es la comprensión, como les decía, reducir el tamaño del archivo para su almacenamiento, procesamiento y transmisión, es decir, reducirle puntos. Estas técnicas de comprensión pueden ser estándares o patentadas. ¿Qué significa esta definición? Estándar significa gratis. Patentada significa que tengo que pagar una licencia. Por ejemplo, una técnica de comprensión estándar es el JPG. A veces nos ha pasado que nos mandan una foto y cuando la abrimos con nuestro computador se demora en abrir y nosotros le decimos, grábala en JPG y se vuelve más ligera. ¿Qué pasa con el JPG? A la hora que yo una imagen BPM que tiene los puntos, la grabo en JPG, pierde puntos, pero la comprimo, pero sigue teniendo buena calidad. Esta técnica se usa justamente para tener menos peso. Los sistemas de comprensión también pueden caracterizarse con pérdida o sin pérdida de calidad. Estos son los diferentes parámetros de comprensión. Ahí tenemos el JPG, el GIF. Para digitalizar con buena calidad, normalmente usamos estos dos, el TIFF y el PDF, que son patentados, es decir, tenemos que pagar una licencia. Ojo, en PDF ustedes me dirán, pero yo puedo leer cualquier archivo PDF, efectivamente. Puedes leerlo y no pagas por leerlo, pero sí pagas por crearlo, por comprimirlo. Y ustedes me dirán, hay unos PDF gratis que yo puedo usar. Sí, los puedes usar, pero cuando lo comprimes no va a salir un archivo más pequeño, sino un archivo más grande. Entonces, para tener una buena calidad y de poco peso, tengo que comprar una licencia, que es patentado. Entonces, los formatos de archivo en los que guardo, que son prácticamente esos, consisten en configurar la imagen para implementar y guardarla con una extensión, TIFF, JPG, PDF o BPM. BPM es sin comprensión, es una imagen con todos sus puntos. TIFF está desarrollado para guardar imágenes, escáneres, archivos multipágina, escala de grises. Es popular, es buena, se usa acá en el Perú, se usan como les decía, TIFF y PDF. Otra ventaja, por ejemplo, si usamos JPG, que es gratis, que no es patentada, si nosotros escaneamos en JPG, cada vez que escaneamos me genera una hoja. La ventaja del TIFF, como se lee acá, es que me permite generar multipáginas. O sea, un contrato de 80 páginas, escaneo página por página, pero cuando termino de escanear lo puedo convertir en un solo archivo. Es decir, es multipágina. Además es bitonal, trabaja con escala de grises y es un estándar que se usa bastante. El GIF es estándar, no me cobran por eso, es el que se usa para los dibujitos, los gráficos. El JPG está diseñado para comprimir imágenes fotográficas, para quitarles puntos, para que sean más livianos. Es un estándar para trabajar con imágenes de color o con grises, pero no es multipágina. Le quita los puntos a la imagen que el ojo humano no es capaz de ver. Por eso es que seguimos viendo que está bien, pero sin embargo es más ligero. Y el PDF, cuyo dueño es Adobe Acrobat, igual que el TIFF, es multipágina, trabaja con escala de grises, se usa bastante y es casi un estándar en el Perú. Y otro punto que deberíamos tener en cuenta es que en estos formatos, cuando guardamos o escaneamos los documentos, existe un concepto que se llama la obsolescencia tecnológica. ¿En qué consiste? Bueno, no sé qué tan jóvenes sean nuestros participantes, si son muy jóvenes no deben haberlo conocido, pero allá por el año 92, 93,
cuando todavía no existía el Word, cuando Microsoft no había creado el Word, se usaba un aplicativo para hacer cartas o documentos que se llamaba WordPerfect. Este WordPerfect era maravilloso, todo el mundo lo usaba, lo podías guardar, pero cuando se inventó el Word dejó de usarse. ¿Y qué pasó con todos mis documentos en WordPerfect? Hoy día no los puedo leer en ningún archivo. Si los leo me salen garabatitos, no es comprensible. Dejó de ser un formato que se pueda comparar. Entonces, cuando yo guardo documentos digitales y cuando los convierto en PDF, no puedo convertirlos en cualquier PDF. Tengo que convertirlos en PDF/A. ¿Qué tiene ese PDF/A? Tiene un compromiso de Adobe Corporation, que es el dueño de PDF, que si yo digitalizo un documento hoy día es 30 de octubre del año 2020, desde hoy día y por espacio de 50 años, ese documento va a poder ser leído en cualquier computador y en cualquier tiempo. ¿Qué hace Adobe Corporation para eso? Tiene un contrato con todos los proveedores de tecnología para que sigan leyendo ese PDF/A. Si ustedes digitalizan un documento en cualquier PDF, dentro de 5 años no lo van a poder abrir. Así que tengan mucho cuidado. Tercer punto, trabajar con formatos con obsolescencia tecnológica. Puede ser PDF, puede ser TIFF, que permitan que mi documento viva 50 años. O sea, y dentro de 50 años, si es que sigue sirviendo, lo convierto con otro PDF por 50 años más. Si no sirve, ya se desecha y se queda allí. ¿Y qué usamos como elementos para capturar estas imágenes? Un escáner. ¿Qué es un escáner? Es un dispositivo de adquisición de imágenes que convierte a través de una señal luminosa los datos de un documento físico y lo convierten en digitales. Se mueve un sensor, un haz de luz y prácticamente toma una foto porque proyecta este haz de luz, rebota y los convierte todos en ceros y unos. Estos escáneres tienen dos tipos de tecnología. Cualquier escáner tiene dos tipos de tecnología. La CIS, que dispone de un sensor lineal con circuitos fotosensibles, que captura la información y convierte un documento físico en datos digitales. Y la otra tecnología, que es la CCD, que es Charles Coupled Device, que además de lo que tiene el CCD, tiene elementos ópticos, espejos y lentes. ¿Para qué me sirven todos esos elementos? Para captar mayor detalle de la imagen y por lo tanto voy a tener una imagen de mejor calidad. Es un poquito más cara de fabricar, pero me garantiza una muy buena definición y una imagen de calidad. La diferencia entre escáneres con CIS o CCD probablemente sea de 3 a 5 dólares, no es más. Pero ustedes saben que logística es achica precios y no va a querer comprar el más barato. Pero ustedes tienen que pedir como características CCD para asegurarse una buena calidad de la imagen. Entonces ya tenemos 3 tips. Uno, que el escáner debe tener entre 150 y 300 dpi. 2, que debe tener escala de grises. Y 3, que debe tener tecnología CCD. Y 4, bueno, a la hora que convierto ese documento que escaneo en un formato para la computadora, debe ser un formato /A que permita que mis documentos duren 50 años. Ahora hablemos de los escáneres. Los escáneres son de 3 tipos. El clásico, el tradicional, es el escáner plano, que es parecido a las fotocopiadoras. Le pongo el documento, cierro la tapa y capturo la imagen. Esto es perfecto si tengo pocas imágenes, pero si yo tengo, como tienen todas las empresas, 1000, 2000, 10.000 documentos para digitalizar, si utilizo ese escáner, me vuelvo viejo. Entonces viene el segundo tipo de escáner, que es el de rodillo o rotativo, que me permite a través de una bandeja, como la de las fotocopiadoras, poner una cantidad de
documentos o papeles y que me va a permitir, colocándolos, empezar a escanear y capturar toda esta información. Esta bandeja puede ser de 50 páginas, de 100 hasta de 1000 páginas, como vemos a este de acá. Pero estos escáneres son para páginas nuevas. ¿Qué pasa si yo tengo un escáner que tenga, que vaya a escanear un documento de esos arrugaditos, enrollados, que no los pueda, que si los pongo acá en este escáner, se van a convertir en papilla? Entonces, para esos casos, yo tengo este otro tipo de escáner, que son los mixtos, que tienen la cama plana y tienen el rodillo. Ese escáner me permite poner en la bandeja aquello que pasa rápido y poner en la cama plana toda esta información. Entonces, este es el tercer tipo de escáneres. Pero podremos tener otro problema. ¿Qué pasa si queremos escanear o digitalizar y necesito información antigua, esa que ha sido cosida, pegada, y que si la separo, porque yo para colocar en el escáner coloco hoja por hoja, no puedo colocar un libro. Entonces, para ese tipo, para esa necesidad donde no puedo abrir el documento, separarlo en hojas, tengo el cuarto tipo de escáner, que son los escáneres aéreos, donde, como ven en la figura de acá, yo pongo el libro o pongo este documento empastado y el haz de luz pasa encima y convierte esas hojas en documentos digitales sin necesidad de abrirlo, los convierte en documentos de muy buena calidad. Les decía, ahora vamos a ver, yo les decía que para mí, al comienzo de la sesión, que para que mi proyecto de digitalización sea bueno, para que mi trámite documentario tenga documentos de calidad, estos documentos deben ser iguales o mejores que el original. ¿Cómo hago para que esto suceda? Les voy a presentar lo que es el BRS o Virtual Rescan, que es una forma de software con el cual vamos a trabajar. A ver, déjenme un momentito. Ya. ¿Qué es el BRS? Es un aplicativo que yo uso acompañado a mis escáneres que me va a permitir lo siguiente. Me va a permitir mejorar la calidad de mi imagen. Vamos a ver esta imagen de acá. A ver, miren. En esta imagen tenemos, este documento, mejor dicho, tenemos, primero que es a color. Segundo, que acá en la parte izquierda tiene un logotipo bajo contraste. Este texto es de impresor de matriz de puntos. Aquí esto está resaltado. Aquí tiene un fondo sombreado, una escritura a carbón, y encima tiene una mancha de café encima del código de barras. ¿Qué pasa si yo digitalizo este documento? Va a quedar así. ¿Por qué? Porque el sombreado me da todos estos puntos negros, no se ve el logotipo, casi no se lee la matriz de puntos, este resaltado no me muestra nada, el fondo sombreado me lo tapa, y esta mancha de café se ve terrible. ¿Les gustaría que se vea así? Esto es lo que hace el BRS. ¿Qué hace el BRS? Limpia el documento, le quita los puntos, lo hace, miren acá, miren el de arriba y miren el de abajo, ¿no está mejor que el original? Me permite trabajar un mejor documento. ¿Alguien me va a rechazar este documento? No, porque puedo trabajar con él, porque tiene toda la información. Y lo más interesante, si este documento lo escaneo a color, pesa 212K.
Si lo escaneo en blanco y negro, pesa 135. Y si a ese blanco y negro le aplico el BRS, pesa 47. Es decir, encima lo hago más ligero. Y si tengo documentos de este tipo, si trabajo sin BRS lo tengo de esta forma, si trabajo con BRS lo tengo de esta forma. Entonces vamos a ver cómo se usa. ¿Por qué aparece una niña? Porque les dice, esta herramienta es tan fácil de usar que hasta un niño la puede trabajar. Entonces la niña nos muestra los documentos que vimos antes, los pone en el escáner, en este caso es un escáner de rodillo, procede a digitalizarlos y después de eso les hace un control de calidad. Aquellos que están oscuros, miren qué fácil, simplemente los va aclarando hasta el punto en que nosotros podríamos necesitar esta información. Esto es el Virtual Rescan. ¿Qué me va a permitir el Virtual Rescan? Me va a permitir trabajar documentos y convertirlos en muy buena calidad. Les decía, cualquier comentario lo pueden hacer a través del chat y lo podemos revisar. Creo que va a haber un pequeño break, podemos ir revisando. Regresemos a nuestra presentación. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Una herramienta que nos permita mejorar la calidad de este producto final. Entonces, vamos a ver en qué consiste la digitalización. Consiste en capturar esta información y guardarla ¿dónde? En mis servidores, para que yo trabaje en ella. Pero además de guardarla en mis servidores, si yo digitalizo esos documentos, debo guardar una copia de respaldo en CDs o en DVDs para tener una copia de seguridad. Una copia de seguridad que me permita que si hay algún accidente, si entra un virus en mi programa, yo con este CD guardado en mi cajón, puedo volver a recuperar todo el trabajo que fui desarrollando. Puede ser un CD, puede ser un DVD, que me permita trabajar. Como les decía, cualquier consulta o cualquier pregunta pueden hacerlas a través del chat y yo se las voy respondiendo. Entonces decíamos, ¿por qué digitalizamos? Para unir este 20% de información estructurada de códigos con 80% de información no estructurada y capturar todos estos documentos y guardarlos en mi trámite documentario virtual. Vamos a hablar de los conceptos. ¿Qué es digitalizar? Es una tecnología que permite convertir documentos físicos o papel a archivos de computadora que contienen imágenes o fotos y que están siendo almacenados en estos documentos magnéticos u ópticos. ¿Cuáles son las ventajas de digitalizar? En primer lugar, que cualquier usuario que maneje una computadora tiene capacidad de manejar un escáner, un elemento de digitalización. ¿Qué la respuesta es inmediata? Si yo digitalizo un documento, inmediatamente lo distribuyo. Mucha gente puede tener acceso simultáneo a la misma información, todos pueden estar viendo el mismo documento digitalizado, lo que no pasa con un documento físico. Elimina copias. Y aquí les voy a contar o les voy a explicar con un ejemplo cómo sucede eso. Y vamos a hablar de la empresa Perú Petro. No Petro Perú la grande, sino Perú Petro la pequeña, que tiene muchos menos trabajadores, cuya única y exclusiva función es supervisar los contratos petroleros. Esta empresa, más o menos desde el año 96-97,
todos los documentos que llegan a su mesa de partes los convierte en, los digitaliza, los convierte en documentos digitales. ¿Para qué y por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque resulta que estos contratos, imagínense el volumen de información que puede tener un contrato petrolero. Llegan a la mesa de partes y ¿quiénes lo revisaban? Los geólogos, los de administración, los abogados, los de finanzas, tenían que ir de escritorio en escritorio para que lo revisen. Si no era así, había que fotocopiar todo, imagínense, fotocopiar para un solo uso, y de repente cada uno veía una parte y no todo el documento. Y otro problema que había, suponiendo que no lo fotocopiaran, que llegara el original a mi escritorio, yo necesitaba una copia de una hoja. La persona lo desarmaba, sacaba la hoja, lo copia, le sacaba una fotocopia y a la hora que lo regresaba, de repente no lo regresaba al mismo lugar o nunca lo regresaba. Y para proteger sus contratos, que eran tan valiosos, desde el año 96, ellos ingresaban el documento físico a Mesepartes, en Mesepartes se digitalizaba, se iba al archivo central y el documento digital entraba al trámite documentario y se distribuía a todos al mismo tiempo. ¿Cuál es la ventaja? Que todos estaban viendo el mismo documento al mismo tiempo. Todos trabajaban en simultáneo. Respuesta inmediata, acceso simultáneo a la información, nadie necesitaba copia. Y si alguien necesitaba una hoja, lo único que tenía que hacer es ubicarla e imprimir esa hoja del documento digital. Por otra parte, la información está protegida contra deterioro, pérdida o adulteración. Ustedes saben que a un contrato, yo artísticamente le puedo poner una coma y cambio todo el sentido del contrato. Pero si traten de ustedes de ponerle una coma a una foto, no hay forma. O si le ponen la coma a ese contrato, cuando validen con lo que digitalizaron al entrar, se van a dar cuenta que es una adulteración. Por otra parte, cuando nosotros trabajamos documentos físicos, ponemos notas, post-it. Si yo digitalizo un trámite documentario virtual, debe permitirme hacer exactamente lo mismo. Me permite distribuir la información sin necesidad de papel. Se distribuye a todos virtual. En Perú Petro, si alguien necesitaba ver el físico, por excepción lo pedía. Y de esa manera también estaba protegido. ¿Por qué? Porque aunque tengamos las manos sumamente limpias, nuestra grasita va deteriorando el papel. Y por otra parte, toda esa información digital, a pesar de que esté en un archivo, en una base de datos de imágenes, solamente puedo entrar con usuario y password. Está protegido con contraseñas. Ustedes saben que la información de contabilidad no la puede ver logística. Y la de logística no la puede ver recursos humanos. Y contabilidad y logística no pueden ver la información de recursos humanos. Entonces, de todas maneras, tengo mayor protección. Y finalmente, hoy en día los medios de almacenamiento es lo más barato que hay y hay una gran capacidad y bajo costo. Nuestros propios celulares tienen más archivo que los computadores de hace unos 15 años. ¿Qué criterios debo tener en cuenta para digitalizar o para guardarlos como digitales en mi mesa de partes? Restricciones legales, atributos del documento, consideraciones acerca de la preservación, organización de la organización y documentación disponible, cómo está, dónde está, para ver cómo la digitalizo, para qué la voy a usar, para qué tipo de consultas, y si se incrementa la acción digitalizada y si hay que duplicar esfuerzos y cuál es mi capacidad institucional. Y si tengo que tener recursos financieros. ¿Por qué? Porque tengo que comprar escáneres, tengo que armar todo un proceso de digitalización,
tengo que comprar un software para la consulta, entonces necesito eso también. Y antes de pasar, no sé si gustan hacer un pequeño break de 5 minutos, que es un documento digital, las necesidades que tenemos de convertir los documentos físicos en digitales para poder introducirlos a nuestro sistema de trámite documentario virtual. Sabemos que al comienzo vamos a tener un mix entre físicos y digitales. Entonces, una forma es hacerlo poco a poco. Vamos a ver, más adelante, vamos a ver 2 proyectos. Uno que es solo digitalización y otro es de convertir, de empezar a desarrollar, mejor dicho, de frente los documentos como digitales, sin tener que pasar por la digitalización. Pero de todas maneras tenemos información que tenemos que digitalizarla para poder hacer justamente este trámite. Entonces vamos a hablar ahora de cómo es ese proceso, de esas etapas para digitalizar, que tiene una secuencia. ¿Quién me ayuda con esta secuencia? Indecopy. ¿Quién guarda y organiza y me define cuáles son las mejores normas que podemos aplicar? Indecopy. Entonces, mi proceso empieza con un lote de documentos que son los que voy a digitalizar. Lo primero que tengo que hacer es recepcionarlos y registrarlos. ¿Por qué registrarlos? Porque decíamos que los documentos son información y que la información es la vida del negocio. Si no tengo, si se me pierde algo de información, voy a estar desinformado, le va a faltar sangre al cuerpo de mi empresa y puedo equivocarme, puedo fallar o puedo desaparecer. Por eso es que debemos registrarla para que no se me pierda ni una sola hoja. Segundo punto es prepararla. ¿Qué significa prepararla? Separar las hojas, sacar fasteners, todo para que esté listo para entrar hoja por hoja a la captura. La captura se hace a través de los escáneres, coloco en la bandeja, hoja por hoja, si el documento está deteriorado, y tengo que hacerle un control de calidad, como vimos con la niña que hacía el BRS. En ese control de calidad, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque las hojas pueden pegarse, porque pueden moverse, y acuérdense que la calidad es el factor básico para el trabajo que estoy desarrollando. Si es que alguna hoja no ha salido bien o ha tenido algún problema, tengo que hacer una recaptura. O sea, separo las hojas y las capturo. En las próximas 2 sesiones vamos a ver un mayor detalle de cómo hacemos esto. Y después tengo que indexarlas o colocarles la metadata o colocarles ese factor para conectar estos documentos físicos que son información no estructurada. ¿Cómo le estructuramos? Poniéndole un código. Por ejemplo, si esto fuera el legajo de personal de una empresa, entre el legajo y a cada legajo le ponemos el código del trabajador, de repente su DNI, la fecha, y con eso, a la hora que lo guardo como documento digital, como tiene ese código, ya puedo conectar los datos del trabajador con su contrato, o los datos del trabajador con todos sus diplomas, con toda su hoja de vida. Eso significa conectar el 100% de la información y ya voy a poder buscarla dentro de mi trámite virtual, que después se va a convertir en un archivo virtual. Una vez que lo indexé, ya lo guardo en el servidor y procedo a devolver la información. Y se recomienda siempre que además debo hacer una grabación, debo hacer una copia en un CD o en un DVD como una copia de respaldo. ¿Por qué? Porque eso me va a servir de garantía que si ocurre algún problema con mi documento, con el archivo que guardé en el servidor, puedo recuperarlo de esta grabación. Yo puedo generar los índices
a mano, registro uno por uno, código de factura, fecha de factura, etcétera, pero también puedo hacerlo en forma automática, con este concepto de reconocimiento automático de datos, que es el proceso de la extracción automática de información contenida en mis documentos electrónicos, imágenes digitales. Los datos se capturan directamente sin necesidad de hacer un ingreso manual. Se utilizan para procesar formularios, encuestas o documentos iguales bien estructurados. Por ejemplo, este documento de acá, ¿qué tiene? Tiene un código de barras que yo puedo capturar. Tiene estas letras de imprenta que yo puedo convertir en ceros y unos. Tiene acá abajo estas marcas, lo que está oscuro acá, yo puedo a la hora que pase el escáner decir, si en esta ubicación hay un punto oscuro, quiere decir que esto se pagó con tarjeta Visa. El OCR es una tecnología que me permite capturar y convertir en ceros y unos cualquier imagen de un carácter con letra de máquina. ¿Cómo es estas letras? Notificación. Letra de máquina o caracteres capaces de ser interpretados y reconocidos por una computadora. El ICR hace lo mismo con letra manuscrita, no cursiva, es decir, con letra de imprenta. Lo mismo que hacía con lo que estaba impreso, lo captura de acá. Y el OMR, que es la tecnología que detecta la ausencia de una marca o no, de un punto oscuro, que me permite con estas marcas identificar y convertirla también en un índice con la data de la información. Voy a mostrarles ahora unos videos que les permitan entender esta información. Vamos a ver un video de cómo vamos a capturar, escanear y después consultar esta información. Nuestro sistema de gestión documental permite con facilidad y eficacia gestionar. Primero el proceso de escaneo. Nuestro sistema de gestión documental permite con facilidad y eficacia gestionar todos los archivos de su empresa. La solución HitDoc permite la incorporación de documentos contenidos en cualquier tipo de soporte, papel físico y archivos informáticos. El escaneado de documentos en soporte físico o papel sigue el siguiente proceso. Seleccionamos el tipo de tarea a realizar. Se asigna un número de lote donde almacenar las imágenes escaneadas para su posterior indexación. Seleccionamos el tipo de escáner, definimos tamaño, tipo de alimentación y configuramos los parámetros de brillo, contraste y resolución. Seleccionamos escáner y guardamos configuración. Colocamos los documentos en el alimentador e iniciamos el proceso pulsando escanear. Una vez escaneadas, podemos visualizar las imágenes desplazándonos con las teclas anterior y siguiente. También pueden reemplazarse documentos ya escaneados por otros. Permite eliminar imágenes mediante la opción borrar. Proceso de escaneado con indexación previa. Antes de proceder a escanear, hay que introducir los índices del expediente. Una vez finalizado el proceso, la información queda disponible para la consulta. Si ustedes observan acá, esto que está acá a la derecha, que dice número contrato, empresa, asunto, estos son mis índices, es la metadata con la cual yo voy a encontrar después
este documento que tiene muchas páginas y que lo voy a convertir en un archivo multipágina. Vamos a ver, o sea, hemos visto cómo escaneamos. Vamos a ver ahora cómo indexamos esto que hemos escaneado. Tras la incorporación de los documentos al sistema, es preciso capturar los datos por los cuales puedan buscarse y recuperar. Tras la incorporación de los documentos al sistema, es preciso capturar los datos por los cuales puedan buscarse y recuperarse los documentos. Este proceso denominado de indexación puede realizarse de forma manual o automática, según las características del documento. La captura manual de índices se inicia seleccionando el tipo de tarea a realizar. Posteriormente, seleccionamos el lote de imágenes cuyos datos vamos a indexar. A continuación, se graban los campos índices por los que realizar la búsqueda. El programa permite realizar desplazamientos, borrados y zoom de las imágenes a indexar. Vemos acá, esto es una factura y en este caso hemos ingresado proveedor, número de factura y fecha. Vamos a ver ahora cómo haríamos para indexar en forma automática y no en forma manual. Vamos a ver el OCR. Igualmente, el sistema permite la captura automática por OCR. Igualmente, el sistema permite la captura automática por OCR, efectuando reconocimiento automático de formularios y asociando plantillas diferentes a cada uno de ellos. El proceso se inicia, como siempre, seleccionando tarea. Para realizar la definición, seleccionamos la imagen que sirve de base al formulario. Tras ello, elegimos el campo al que queremos enviar la información reconocida. Definimos la zona a reconocer, configuramos filtros y fuentes, quedando así creada la zona. Este proceso se reiterará tantas veces como zonas deseemos que accedan al reconocimiento. Si se dan cuenta, cada zona corresponde a un índice y se pone la característica, si es numérico, si es alfabético, eso lo van viendo acá a la derecha. Una vez creados formularios y plantillas, seleccionamos el lote a tratar y ejecutamos el proceso de reconocimiento. El sistema detecta automáticamente el formulario y aplica la plantilla. Pueden observar que esta información del dato del cliente, estos caracteres, los convierte en el índice o la metadata de el número de pedido, el nombre del proveedor, el código de la factura, y ya no tengo que ingresarlo manualmente, sino que lo hace directamente el sistema a partir del plano que definió de la hoja. Vamos a ver ahora el de las marcas, el OMR. La captura automática por OMR requiere en primer La captura automática por OMR requiere en primer lugar realizar la definición de las plantillas. Para ello seleccionamos el campo de la tabla a definir.
Definimos los parámetros de las zonas a capturar, dimensiones, coordenadas, separaciones, etc. Las plantillas así definidas quedan incorporadas al sistema. Una vez definidas las plantillas, iniciamos el proceso de captura, seleccionando número de lote y tarea. Realizada la selección, pulsamos Procesar plantilla, realizándose así la captura automática. Los resultados obtenidos pueden ser verificados, permitiéndose la corrección manual en caso de lectura errónea de alguna marca. En este caso, se está haciendo un control de calidad de las marcas al final, o de sus índices. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos con La captura automática por código de barras se inicia seleccionando la tarea. ¿Por qué? Porque el código de barras tiene información que también puedo capturar. La captura automática por código de barras se inicia seleccionando la tarea. Seleccionamos el código de barras y el campo donde quedará indexado. Esta configuración quedará asociada a la tarea. La captura del código de barras se efectuará durante el proceso de escaneado. Los no reconocidos quedarán pendientes de indexar en el lote correspondiente. Y en realidad aquí lo que hace es leer lo que está en el código de barras y lo guarda como información. Y vamos a ver ahora cómo es que se La incorporación de documentos contenidos en ficheros informáticos. El expediente digital, que es el que me va a servir para ingresarlo y para armarlo dentro de mi trámite documentario virtual. La incorporación de documentos contenidos en ficheros informáticos sigue el siguiente proceso. Seleccionamos Tarea. Elegimos el tipo de archivo, documentos ofimáticos, imágenes, archivos de audio, vídeo o ficheros planos, y posteriormente indicamos los ficheros a incorporar. Asignamos un número de lote donde almacenar los archivos seleccionados para su posterior indexación. Si la tarea seleccionada requiere indexación previa, deben introducirse los índices del expediente antes de incorporar los archivos al sistema. El sistema permite visualizar y borrar los archivos. Dios. A ver, un momentito. La incorporación de documentos contenidos en ficheros informáticos sigue el siguiente proceso. Seleccionamos Tarea. Elegimos el tipo de A ver, continuamos. archivo, documentos ofimáticos, imágenes, archivos de audio, vídeo o ficheros planos, y posteriormente indicamos los ficheros a incorporar.
Asignamos un número de lote donde almacenar los archivos seleccionados para su posterior indexación. Si la tarea seleccionada requiere indexación previa, deben introducirse los índices del expediente antes de incorporar los archivos al sistema. El sistema permite visualizar y borrar los archivos seleccionados. La incorporación de documentos recibidos vía email requiere el siguiente proceso. En primer lugar, seleccionamos el email a incorporar, así como los archivos adjuntos en su caso. Mediante la opción Digitalizar, incorporamos el email seleccionando la tarea. Por último, realizamos la indexación, quedando así incorporado al gestor documental. En este caso, ¿qué es lo que estamos archivando? Una historia clínica. Y ustedes saben que una historia clínica puede tener análisis de sangre, videos de alguna ecografía. O sea, en este caso, toda la información la podemos juntar como digital, porque decíamos que la información no solo es física, sino que también es información que va a ser de todo tipo, imágenes, fotografías, etc. Entonces aquí generamos el índice y la información o estos archivos me van a venir por diferentes partes. Como han visto, incluso me puede venir por un correo electrónico. Hoy en día casi todos los hospitales y clínicas, cuando nos toman análisis, inmediatamente los convierten o nos los pueden enviar como documentos digitales. Y una vez que guardé, ustedes me dirán, ya guardé absolutamente todo, pero una vez que lo guardé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poder consultarlo. O sea, más importante que guardar la información es ver cómo es Tras haber incorporado los documentos al sistema y haber grabado los o la voy a consultar. Entonces, hemos visto cómo levantar archivos, cómo trabajar, cómo ponerles índices. Ahora vamos a ver cómo es que hago esa búsqueda. Como decía, más importante que guardar es buscar y encontrar la información. Tras haber incorporado los documentos al sistema y haber grabado los índices, el archivo documental queda disponible para consultar, tratar y relacionar los documentos. La consulta puede realizarse por cualquier campo definido en la tarea seleccionada. Si hemos encontrado algún documento al realizar la consulta, podremos visualizar todos los datos de la imagen. Para una correcta visualización de la imagen podemos utilizar funciones del programa como aumentar, reducir, zoom, rotación, etc. Asimismo, podemos anexar documentos externos a la imagen consultada, de modo que queden asociados a ella. Se permite realizar sobre la imagen notas, subrayados, post-it, etc. Las imágenes consultadas pueden ser marcadas para su posterior impresión o para ser enviadas por email. Todos los documentos que incorporemos al gestor documental pueden relacionarse entre sí, aunque se hayan incluido a través de tareas diferentes. Por ejemplo, desde un albarán visualizamos el pedido y desde él la factura. Es decir, permite componer virtual y automáticamente auténticos expedientes documentales. ¿Qué hemos visto acá?
Y yo quisiera, bueno, ¿qué hemos visto acá? En este caso, estamos trabajando con facturas, estamos trabajando con datos de proveedor, etcétera. Y han visto cómo con un solo dato podemos conectar todos. Yo lo que quería mostrar es, a ver, acá. Miren este tema interesante. Antes que se enfríe, porque está caliente. Señorita Milka, buenas noches. Se le recomienda apagar su audio, por favor. Quería mostrarles este dato interesante. Aquí en esta parte donde está compartiendo un archivo, en el anterior cuando vimos la integración de los archivos, jalábamos desde un correo electrónico y el correo electrónico lo convertíamos en un documento más que se conectaba a nuestro expediente digital. En este caso yo estoy compartiendo y si se dan cuenta, yo no estoy adjuntando el archivo, sino estoy adjuntando un índice, un lugar donde la información está guardada. Es decir, todos los documentos que nosotros digitalizamos van a estar guardados en un archivo, en una base de datos de imágenes. Y cuando la miremos, todos vamos a estar mirando exactamente el mismo documento, porque aquí vamos a compartir este índice de búsqueda. Así como a veces ustedes en Google no les dicen, ¿quiere guardar el archivo o quiere guardar el link? El link es el lugar donde todos lo vamos a ver. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Que si por alguna razón el documento es actualizado, se va a reemplazar la versión vieja por la nueva y todos vamos a estar viendo siempre la última versión. No va a pasar que si lo compartimos por correo y cambia la versión, a veces nos olvidamos de actualizárselo a alguien. Aquí todo va a estar guardado en el mismo sitio. Y ahí es donde veíamos el 80% más el 20% juntados en un mismo repositorio, que todos lo vamos a ver, va a ser actualizado para todos, pero además va a estar protegido por password o contraseñas que solamente va a permitir que vea quien está autorizado a ver toda esta información. Entonces, ¿qué cosa hemos visto en este momento? Todos los, digamos, aplicativos, todos los EDM que necesitamos para escanear, para ponerle índice y después para consultarlo, y esto me permite conectar todos los documentos. Vamos a regresar en la próxima sesión a este concepto de búsqueda. Vamos a continuar donde nos quedamos. Entonces, ¿qué hemos visto? Una serie de videos que me permiten entender mejor esto de registrar el índice a mano, capturarlo con OMR, con OCR, capturar el código de barras y después hacer una opción de búsqueda. Entonces, esos son todos los pasos que yo necesito para convertir un documento físico en digital y ponerlo a mi trámite virtual y después consultar. Entonces, a este proceso le llamamos digitalización de documentos. Es decir, levantar todo lo físico y convertirlo en digital para poder guardarlo como digital en mi archivo digital y que pueda ser trabajado por mi trámite documentario virtual. Entonces, este proceso de digitalización puedo hacerlo yo mismo como proceso propio o puedo tercerizarlo. Y vamos a hablar de las dos opciones. Si yo lo tercerizo, si contrato a alguien para que me haga este servicio, ¿cuál es la ventaja? Se paga por resultados, se pacta un precio fijo y el riesgo del costo es limitado. Los costos son más bajos que la producción interna, porque si yo tengo que hacerlo, tengo que comprar un software, tengo que comprar escáneres, computadoras para cada una de las fases de digitalización. Por otra parte, si aumenta la cantidad de documentos para digitalizar en una determinada fecha del año, los proveedores están preparados para absorber grandes volúmenes de documentos.
Por otra parte, los costos de capacitación del personal y obsolescencia tecnológica son absorbidos por el proveedor. Pero, ¿cuál es la desventaja? La institución se aleja de sus funciones de digitalización y temporalmente de sus documentos. Hay vulnerabilidad por posible inestabilidad del proveedor. Por ejemplo, en esta época de pandemia, hay varios proveedores y hay varias empresas que han desaparecido. Si yo tuviera un contrato con ellos y son empresas pequeñas o que no tienen una gran solvencia, probablemente me quede colgado. No, antes de la pandemia esto no pasaba. O sea, ¿cuándo empezaron a trabajar las empresas de digitalización? Más o menos en el año 2000. Ya hay 20 años de experiencia. Entonces, respecto a eso, se recomienda que ustedes busquen, si van a tercerizar, busquen proveedores que tengan por lo menos de 7 a 10 años de experiencia para saber que están bien instalados. Por otra parte, el proveedor tiene una inexperiencia respecto a mi cultura institucional y el adecuarse a ella puede tomarle un tiempo. Si yo tercerizo, tengo que ser muy estricto en el contrato. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que puede haber una falta de control en la contratación, en la producción y en la calidad de la digitalización y sus productos derivados. Otra desventaja es la casuística en el transporte, manipulación y seguridad de los documentos. Si yo decido digitalizar, si mi producción va a ser propia, ¿cuáles van a ser las ventajas? Los requisitos se definen en forma progresiva, en lugar de hacerlos al inicio. Se mantiene el control directo sobre la digitalización de documentos y toda la gama de sus funciones derivadas. Se provee seguridad, consistencia y calidad. Y se asegura la manipulación de los documentos porque son mis documentos, es mi fondo documental. ¿Cuáles son las desventajas? Que desde el comienzo tengo que invertir en comprar todo lo que necesito. No hay precio fijo sobre el documento digitalizado. La institución paga por todos los gastos, incluyendo costos de tiempo de inactividad, capacitación, en vez de pagar por los productos. La capacidad de producción mía es limitada. ¿Por qué? Porque a ninguna empresa le sobra personal para empezar a hacer estos trabajos. Entonces, eso es lo que yo haría como producción propia. Entonces, ya hemos visto el flujo de lo que es digitalización, hemos visto si puede ser propia o puede ser tercerizada, y vamos a hablar ahora de la digitalización con valor legal. ¿En qué consiste eso? Consiste en que yo parto de un documento físico, como puede ser este, y lo guardo y lo convierto en un documento digital. Pero digitalizar no es solo pasar de acá a acá, sino que además lo que está guardado acá equivale a un original. Los dos van a ser originales, el documento físico y lo que está guardado en este CD. Pero además el proceso no termina ahí. Este CD yo debo guardarlo, como se ve acá, en un área que se llama el microarchivo. Esa área es intocable, es una bóveda, donde voy a guardar yo la copia de todo lo que digitalicé. ¿Para qué? Para usarla solamente cuando yo la necesite. Es decir, si alguna vez le pasa algo a mi documento físico, puedo sacar allí. ¿Y cómo hago para que me crean que en el proceso realmente todas las hojas que tenía acá, las guardé acá? En ese caso participa un abogado, que es el concepto del fedatario informático. Entonces, digitalizar con valor legal es coger todo mi archivo, escanearlo a través de escáneres, como hemos visto, grabarlo en un CD y guardar este CD con valor legal. Lo que está acá en el container, que son los originales, van a ser los mismos que van a estar guardados en este CD, en ese microarchivo. Entonces vamos a ver qué cosa compone la digitalización con valor legal. Les decía que esta ley de digitalización empieza en el año 91 con el decreto legislativo.
Y ahí no habían escáneres, por eso es que la ley me habla de microforma, microduplicado, micrograbación, microarchivo y fedatario. ¿Qué cosa es la microforma? Es el documento convertido en esos negativos, en esas microfichas. El microduplicado es el original que yo puedo sacar de esas microfichas. La micrograbación es el escaneado de los documentos. El microarchivo es el lugar donde voy a guardar, este de acá es el microarchivo, el lugar donde voy a guardar el CD. Y el fedatario es el abogado capacitado por el Ministerio de Justicia como fedatario informático y que da fe. ¿De qué cosa da fe? Bueno, estas son todas las leyes que ya las vimos, ya las revisamos. ¿De qué da fe este fedatario? Que todos los documentos que estaban en esta línea de producción se guardan en este microarchivo. Para que haya digitalización con valor legal, primero interviene Indecopi. ¿Qué tiene que hacer Indecopi? Certificar mi línea de producción. O sea, que yo tengo un certificado digital. Intervienen ustedes como dueños de los documentos digitalizados. Interviene un notario fedatario que lo certifica el Colegio de Notarios. Este señor es un abogado capacitado como fedatario por el Ministerio de Justicia. Y interviene un microarchivo que es una área donde se guardan estos documentos que tiene características especiales que regula Indecopi y también debe estar certificado por Indecopi. Entonces, de mi línea de producción que vimos hace un momento, donde había recepción, preparación de documentos, captura, para que esto se convierta en valor legal, ¿qué necesitamos? Un veedor, que es el representante del notario fedatario, que da fe que este grupo de documentos físicos se grabó en este CD y se guardó en un microarchivo. Esto es lo que corresponde a digitalización con valor legal, ni más ni menos. Entonces, ¿quiénes participan en todo esto? Como les decía, participan ustedes como dueños de la empresa. Tienen que armar una línea de producción. ¿Qué línea de producción? Exactamente la que vimos con los 10 pasos. El día de la próxima clase, que es el miércoles 4, vamos a ver el detalle de cada uno de esos pasos. Y además de esta línea de producción, tienen que tener un contrato con un notario fedatario y además tienen que crear este microarchivo. Este microarchivo es un área que no se puede mover, que una vez que está certificada, se sella, es como una bóveda. Si yo le hago algún cambio a ese microarchivo, pierde su certificación. Y el único que entra a ese microarchivo es el notario fedatario. ¿A qué? A sacar una copia del original. ¿Por qué puedo necesitarlo? Porque hubo un incendio y perdí todos mis documentos. Porque hubo una inundación, un niño que desgració mi archivo y convirtió el papel en goma. Y me quedé sin mis documentos. Y esta línea de producción, ¿de qué se va a estar compuesta? De un personal, de escáner, de software. Ojo, Indecopi no me va a decir qué software voy a usar ni qué escáner voy a usar, pero tiene especificaciones técnicas que van armando todo este proceso. Yo creo, a ver, ¿hay alguna pregunta? No sé si en el chat tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que les interese ver. ¿Alguna consulta? Bueno, yo lo siguiente que vamos a ver es una experiencia de digitalización con valor legal. Ahora vamos a ver rápidamente. O sea, vamos a ver una experiencia de digitalización con valor legal que es generada por la
ONP, la Oficina Nacional Previsional. ¿Por qué es interesante esta experiencia? Porque nos dice por qué decidieron trabajar. Esta es una experiencia de hace 4 años, no, 6 años. Empezó en el año 2004, fue un proyecto que demoró 3 años. Aquí se presentan quiénes somos, a qué se dedican. La ONP es la que jubila a todos los trabajadores de la ley 19.990. ¿Por qué decidieron digitalizar? O sea, ¿por qué decidieron trabajar todos sus trámites en un tema virtual? Porque si bien su misión era ser líderes en materia provisional y su misión brindar seguridad otorgando pensiones mediante un servicio público eficiente, predecible y transparente, y sus objetivos ofrecer seguridad, brindar respuesta y asegurar la institucionalidad, no estaban cumpliendo con su misión. ¿Cuál es su problema? Tiempo de respuesta excesivo en otorgamiento de pensiones, alta dependencia de procesos de uso de documentos físicos, acreditación de aportes y verificación que era muy larga, alto nivel de fotocopiado de expedientes para atender requerimientos, contratación de fedatarios para sustentar la veracidad de los expedientes, alta exposición a los deterioros, y su situación planteada fue digitalizar con valor legal con un tercero, una tercerización. ¿Por qué les presento este caso? Porque ustedes deciden empezar a trabajar con su trámite documentario virtual. Necesitan convertir sus documentos físicos en documentos digitales. Entonces tienen que analizar por qué tengo que hacerlo y qué cosa es lo que voy a digitalizar, a partir de qué año, a partir de qué momento. Entonces el problema de la ONP es que al trabajar con documentos físicos se demoraba tanto que tenía un alto índice de juicios. ¿Cuál es su objetivo? Generar una base de datos de imágenes con valor legal para manejar todos los documentos de archivo y planillas que le permita a la ONP determinar en menor tiempo el vínculo laboral de los futuros pensionistas y contar con un respaldo para contingencias y deterioros, o sea, para proteger su información. Entonces, ustedes tienen que sustentar y hacia dónde van a hacer, tienen que definir el objetivo de lo que van a hacer. En el caso de ellos, su línea de producción fue inmensa, ocuparon 2 pisos, uno de 500 metros cuadrados y otro de 450 metros cuadrados. Y esta es su línea de producción. ¿De qué tamaño va a ser la línea de producción de cada uno de ustedes? Depende de la cantidad de documentos que tengan. En este caso son los documentos de todo el país de más de 30 años. ¿Qué equipos usaron? Escáneres rotativos, porque tenían un gran volumen, y escáneres planetarios. ¿Por qué? Porque tenían que... hay documentos antiguos que están empastados y no los podían dividir. Y usaron equipo especializado para peritaje de documentos, y en el caso de ellos compraron escáneres a color. Estos son los documentos que ellos tenían que digitalizar y que comprueban el valor de los procesos. ¿Qué consiguieron? Altas imágenes de alta calidad, como les decía, 3 años duró su proyecto, más o menos en el 2018 lo acabaron, o sea, hace 2 años, y todo su proceso fue con valor legal. Esta es la búsqueda de sus archivos. O sea, aquí, por ejemplo, tienen todas estas empresas son quebradas, Banco Agrario, Banco Popular, Centromin, y es la información que no podían encontrar. Ojo, en esos 3 años ellos digitalizaron solamente aquello que estaba en juicio. Me acuerdo que en el 2018, fines del 2018, comenzando el 2019, yo les hice una capacitación similar a la de ustedes a toda la ONP para que ellos decidan empezar su digitalización propia, o sea, empezar a trabajar sus documentos digitales y su propia línea de producción. Esto de acá lo hicieron con esa tercerización. Y buscan en cada una de las empresas estos documentos, encuentran el documento y miren la calidad de este documento. Si ustedes observan, pueden ver, por ejemplo, que este documento es del
17 de abril del año 1997. Está al revés porque esto es de la Cerro Pasco Corporation, que era una empresa americana y que su formato de fecha es mes, día, año. Ven, ellos, como les decía, decidieron digitalizar con valor legal porque para ellos era crítico ver la calidad del documento. Esta calidad de documento es la que ustedes tienen que definir para hacer un buen proyecto. Aquí tienen, por ejemplo, este del Ministerio de Educación. Acá ven la fecha, ven el sello, ven cada firma. Probablemente estos documentos son de más de 300 dpi. ¿Se acuerdan que les hablaba de la calidad del documento en 350 y 300? En este caso ellos decidieron hacerlo a color. ¿Por qué digitalizaron? Porque los expedientes que les solicitaba el Ministerio de Justicia por los juicios que tenían, no podían competir con los plazos, tenían un alto costo de fotocopiado, tenían que entregar copia del expediente, manipular muchos papeles y seguridades. Vamos a suponer que tenían un juicio que era en Ayacucho. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Agarrar su original, ponerlo en un sobre y mandarlo por correo a Ayacucho. No tenían otra forma y estaban obligados porque el Poder Judicial los obligaba. Entonces, para proteger sus documentos, eso hicieron. Una alternativa es, su siguiente paso es hacer que el Poder Judicial acepte sus expedientes digitales y poder manejar y trabajar esto en forma mejor y disminuir plazos de entrega de expedientes de 15 días a menos de 5 días. ¿Qué consiguieron? Eliminar fotocopias, eliminar manipulación de documentos, microformas con expedientes digitales. O sea, esto es todo lo que yo puedo conseguir si convierto mis documentos físicos en documentos digitales. Entonces, en la próxima sesión vamos a seguir con mayor detalle. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron con valor legal. Entonces, vamos a ver ¿qué necesito yo para hacer esa digitalización con valor legal y para qué la necesito? Y de nuestro siguiente paso, o sea, después de ver todo esto, vamos a ver cómo hacemos para que mi documento nazca como digital. Que ya tenemos uno que todos lo usamos y no nos damos cuenta, que es la factura digital. Y ojo, esa factura digital, si la archivamos, ¿qué hacen nuestros contadores? Nos piden que imprimamos el PDF. Pero ese PDF tiene menos valor e importancia que una fotocopia, porque el original no es un archivo físico, el original es un archivo digital. Hablen con sus contadores, ustedes ya deben de tener un archivo digital, ya deben tener un trámite documentario mixto, un trámite documentario virtual, donde se mezclan las dos cosas hasta que después puedan trabajar todo en digital. Bueno, siendo las 9 en punto, nos quedamos hasta acá. Yo les pido que cualquier tema que no esté claro, cualquier pregunta que tengan, se la mandan al instituto. Si ellos quieren me los mandan y yo los resuelvo, porque cuando cerremos ya nuestro chat se va a cerrar y es lo primero que haríamos cuando empiece la próxima sesión.